Y bien, aquí nos encontramos haciendo este video correspondiente a una definición que en tantas ocasiones me han preguntado y aunque ya lo hemos tratado aquí en ocasiones anteriores en el canal, vamos a recordar todo acerca de esta definición del uso de la palabra y qué mejor que tener de fondo esta bella imagen de la Ciudad de México correspondiente al año de 1857, donde vemos que estos fueron los primeros tranvías en la capital del país. Se establecieron en 1857 con el surgimiento de diversas empresas que colocaron los rieles por diversas calles y avenidas para ofrecerle un servicio a las personas con el fin de trasladarse dentro de la Ciudad de México y a los pueblos aledaños donde se desarrollaban importantes actividades productivas, es decir, en pocas palabras, para llevar a las personas a sus lugares de trabajo y regresarlos. En el año de 1857, imagínate, las personas que en aquellos tiempos dijeran, sí, definitivamente la ciudad ya creció bastante, ya tenemos medio establecido de transporte dentro de la ciudad y en las partes aledañas, no cabe duda, la vida cada vez está más difícil, cada vez es más apresurada. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues en el transcurso del video les voy a platicar un poquito más acerca de esto, pero nos vamos a enfocar a la definición o al uso específicamente que le damos aquí en el canal a la palabra de idiota. Así que, ¿qué mejor que recurrir a una definición propia de la Real Academia de la Lengua Española? En donde nos dice que, por ejemplo, una definición sería corto de entendimiento. En otra definición nos dice sin fundamento para ello, característico de una persona. Esto es más a lo que hacemos referencia cuando una persona se hace, y repito, aquí hacemos en el canal uso frecuente de ese término, haciendo alusión a que una persona es o se hace idiota. ¿Por qué? Porque ya sé que es una persona que no cuenta con los conocimientos, no cuenta con el fundamento, o una persona que a pesar de saberlo, es decir, en el primer caso porque no se desconoce, o en el segundo caso de a pesar de saber como tal que ese fundamento que está utilizando no corresponde a lo que está tratando de mencionar o a lo que quisiera escuchar, aún así hace como que no se da cuenta. O de plano es porque es muy corto de entendimiento. Entonces aquí viene la parte interesante. Podrían decir, bueno, y en sí eso, ¿sería un insulto el decir que no se tiene el fundamento debido a que no tienes el conocimiento básico, no tienes la preparación básica, no tienes la formación básica como para poder dar alguna opinión en ese momento sobre algún tema en específico? No necesariamente por la parte de insulto, pero aquí viene un dato muy interesante, sino que hacemos alusión que es una persona que está fuera o que su capacidad no le permite tener un fundamento para poder ya sea entender, para poder comprender, o no le permite tener lo que se requiere, lo básico, para que se dé cuenta cuál es la diferencia entre un pensamiento analítico, un pensamiento enfocado al análisis neutral y que se vaya armando basado en una secuencia lógica. Sería muy complicada para una persona entenderlo, porque no tiene el fundamento básico. Es decir, simplemente podríamos decir como cuando, no sé, vas a comprar unos tacos y estás medio despistado, porque te metiste a comprar los tacos en la tienda de ropa. O sea, como por ejemplo, yo cuando fui a comprar mis taquitos de canasta y que me hubiera metido a comprar esos tacos, a buscarlos en una tienda de ropa. Dirán, bueno, pues posiblemente en esa tienda de ropa tienen un espacio en específico donde venden tacos. Pero en este caso, a grandes rasgos podríamos analizar que pareciera más ser una cuestión de persona despistada o que no entiende exactamente qué es lo que está analizando, porque suponiendo que revisó los negocios a la redonda y ese le parece el mejor lugar para ir a buscar tacos. Yo sé que pueden darse ciertas situaciones en las cuales se mencione, sí, es que en esa tienda
también la hija de Doña Pelos, aparte de cobrar, aparte de ser cajera en esa tienda, también vende taquitos. Ok, pero créeme que la mayoría de las ocasiones no lo hacen porque sea un análisis el cual les lleve a aferrarse a algo que ellos quieren escuchar, que ellos quieren creer, ni nada por el estilo. Si no es así, simplemente sin fundamento. Lógicamente, si dices, pues claro, porque en esa tienda de ropa la hija de Doña Pelos vende taquitos, lógicamente ya estaríamos hablando de un fundamento. Cosa distinta a el proceso que aplica la gente idiotita. Por cierto, y hablando de esta imagen que tenemos de fondo aquí de los tranvías, vean, qué hermosura con estos caballos. Me imagino que en ocasiones podrían ser reemplazados por mulas, por yeguas, por burros, por burras. Como se darán cuenta, aquí no se generaba, en teoría al menos, contaminación debido a que requerirían algún combustible, sino que simplemente era por pura fuerza, ahora sí que fuerza a lo bestia. ¿Y saben dónde se encontraba? Su estación principal se encontraba en el Zócalo. Desde ahí partían diversas rutas hasta los pueblos de Tlalpan, Tacubaya, Azcapotzalco, Tacuba, Santa Fe, San Ángel, Mixcoac. Así que imagínense en esto, un recorrido en tranvía en pleno aguacero o en plena época de lluvias, en una de las zonas complicadas para llegar a Santa Fe, para llegar a San Ángel, ya que hay muchas subidas y bajadas. Para el año de 1890 circulaba cerca de 300 tranvías arrastrados por 3,000 mulas y caballos. Así que vean, como dije, hace 130 años ya estaba una parte de la Ciudad de México abarcada con este sistema, este medio de transporte. Hace 130 años ya tenían 300 tranvías. La modernidad, ¿verdad? Continuamos entonces con la definición. Entonces, aquí cuál es la cuestión o con lo que principalmente se encuentra uno, lo que regularmente notas que le genera incomodidad a las personas, que les queda perfectamente el saco de gente idiotita. Bueno, al menos aquí en el canal, lo que puedes identificar claramente es que más allá de buscar el fundamento lógico, la secuencia lógica para basar esto como acabo de comentarlo, ¿no? Cuestiones que pueden llegar a ser poco naturales, poco creíbles, pero que sí hay una secuencia lógica detrás que lo respalda. Es la gente que como tal únicamente se van a suponer que por autopercibir que esa es la realidad o creerse que eso es la realidad, se puede comparar con un proceso ordenado, sistemático, analítico, fundamentado, que tiene una secuencia. Y aquí incluso te das cuenta que tantas ridiculeces que pasan en el día a día, en donde se ha vendido mucho esa idea de que tú puedes ser lo que quieras ser simplemente por cómo te autopercibas. Es decir, sí, si tú eres mujer y te percibes como hombre, pues en teoría podría serlo, ¿verdad? Ahora, digo, en teoría. Y no habría ningún problema porque es tu libertad de cómo te vas a percibir. Si fuera a la inversa y yo digo, pues es que yo me percibo como mujer, así que yo me puedo meter al baño de las mujeres. Ahí sí estaría medio raro, ¿verdad? Y seguramente las personas que tanto defienden eso de que lo que importa es cómo uno se autoperciba, pues resulta que serían las primeras que serían en contra. Pero repito, esto únicamente es un ejemplo para demostrar la diferencia que hay entre una forma que incluya una secuencia, un pensamiento basado en una secuencia lógica y algo que simplemente quieres que sea porque así es como te gustaría a ti, porque eso es lo que te gustaría creer y no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando pues no esperes que una persona que tiene una capacidad mental superior porque puede hacer la distinción de esas dos formas de hacer análisis, de entender las situaciones, no esperes que una persona que tenga capacidad superior porque puede entender esas dos formas de hacerlo,
tenga que estar de acuerdo con esa forma ridícula de visualizar las cosas, ¿ok? O que, por ejemplo, esa gente aquí en el canal venga y crea que porque su estilo es así, o sea, yo entiendo perfectamente ese estilo de gente idiotita, lo entiendo perfectamente y sé cómo lo basan, incluso lo conozco mucho mejor que ellos. Pero si estamos hablando aquí de llevar a cabo un análisis basado con elementos que te permitan generar una secuencia lógica para entenderlo, o sea, entiendo perfectamente esa gente qué clase de análisis o qué clase de pensamiento es la que los rige en su día a día. Por algo les llamo idiotitas. Entiendo perfectamente eso, ¿ok? Es más, lo puedo entender hasta mucho mejor que ellos. Ellos ni siquiera saben que el pensamiento que les lleva a trabajar o ser de esa manera tuviera alguna estructura o algún nombre. Y ellos pues regularmente tienden a pensar que lo que está dentro de su cabeza, dentro de su mentalidad idiota, tiene superioridad simplemente porque así es como su mentalidad, su cerebro idiotita, se lo hace saber. En cambio a mí, cuando me llegan a preguntar acerca de algún tema, lo analizamos, se darán cuenta que checamos los elementos y conforme a ellos vamos armando la secuencia lógica. ¿O no lo han visto? Así le tengamos que invertir de diferentes conocimientos, de diferentes elementos, de lo que se había comentado en tal sitio, de lo que no se había comentado por allá. Checamos los tiempos, checamos las distancias. Pero, aquí viene otro dato importante. Regularmente, ¿qué es lo que va a hacer la gente idiotita cuando se enfrenta ante una situación que está bien fundamentada como esta y que su capacidad mental no le da para entenderla? Es más, como dije, es más probable que yo entienda su pensamiento ridículo y estúpido e idiotita y que entienda la estructura o la especie de secuencia que en su momento intentan llevar, pero que como tal no es una secuencia lógica, sino una secuencia ridícula. Es más fácil que yo lo entienda que ellos siquiera se hayan puesto a pensar qué diablos es lo que les lleva a creer o suponer eso. Entonces, ¿saben? Aquí a estas personas les encanta muchísimo el victimizarse, el decir, ah, es que, pero no solos, sino que no tienen la capacidad tampoco de darse cuenta que esas cosas no la aplican, no son aplicadas por regla general a todos, porque hay gente que sí tiene la capacidad mental de entenderlo, que si llegan a un tema, el tema que quieras, el tema que sea, y él quiere que le digan, ¿sabes qué? Es que si pagas con tu billete de 500 pesos, por supuesto te debe de alcanzar. ¿Cuánto costó la mercancía? 800 pesos. Por supuesto que te debe de alcanzar y te debe de sobrar cambio. ¿Por qué? Porque tú le estás restando los 500 a los 800 pesos. Y la gente idiotita va a ir con esa mentalidad, que simplemente porque ellos así lo quieren, porque su corazón así se los hizo sentir, porque así le dijeron, porque escuchó que alguien dijo que sí. Pero si alguien le dice, a ver, mira, ven para acá, tú tienes 500 pesos y buscas pagar una cantidad de 800 pesos, por ende, no te va a alcanzar y mucho menos te va a sobrar. ¿Qué va a pasar a una persona que entienda o que busque fundamentarse por medio de una secuencia lógica que le permita tener un pensamiento lógicamente de mayor nivel? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues al contrario, le va a dar gusto porque puede entender la situación que se lo expliquen de esa manera. Y el idiotita va a decir, ah, es que entonces nos dijo que todos los que queremos pagar con billete de 500 pesos somos unos idiotas. Así les dice a todos. No, pequeño idiotita, a ti te dijeron porque tú solamente llevas uno, mira, el otro lleva dos, y por eso es que le va a sobrar cambio. Pero repito, a la gente que le queda el saco no tiene la capacidad mental para entender algo así. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, pertenecen a una especie que, por obvias razones, no vinieron a este mundo para eso. Pero, lógicamente, esta persona siempre va a hacer su papel de víctima. Eso siempre
es lo que le va a salir y lo que en su día a día va a tener como papel de víctima en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, en las cuestiones académicas, en lo que se te dé la gana. Siempre su tendencia principal va a ser esa. Pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que estaría mal? ¿O qué es lo que estaría generando el inconveniente? Pues detrás de eso sería únicamente su mentalidad idiotita. Así que como te podrás dar cuenta, en general, ¿qué tienen? Pues una condición de idiotas generada por una mentalidad idiotita y en lugar de buscar o suponer que el problema se pudiera encontrar en eso, no, es porque son víctimas. Por lo tanto, ahí es donde se define o donde podemos hacerlo por medio de una secuencia lógica, que eso corresponde puramente a gente con vidas ridículas, vidas vacías en cada uno de los aspectos, porque si su estilo de pensamiento le lleva a entender todo lo demás como víctima, así tal como lo comentamos, es que les dice idiotas a sus seguidores. No, definitivamente, solamente le quedaría el papel de idiota al que le explicaron que no puede pagar o no le sobraría cambio si tiene que liquidar una cantidad de 800 pesos y solamente lleva un billete. No es que le hayan dicho idiotas a toda la demás gente de la fila, porque algunos llevaban, aparte de ese billete, otra cantidad, o ya habían dado anticipo, o llevaban dos billetes de a 500, pero él no tiene la capacidad de entender algo así. Así que, pues por lo general, son vidas que ya como le había comentado, vacías, que no tienen metas, que su meta es a muy corto plazo, que es una meta fugaz, que es una meta ridícula, muy estúpida, y muy probable es que no tengan metas en su vida, que como algo en su vida o algún punto de llegada no lo tengan, o que el que se hayan puesto sea algo que simplemente escucharon. Sí, mi punto de llegada es ser supermillonario, tener 1.000 millones de dólares. Ah, ok. ¿Y a partir de cuándo haciendo qué cosa o juntando cuánto? No, o sea que, pues ya veré después. O sea, te das cuenta que no es una secuencia lógica tampoco que lleve ni para su vida. Por eso es que entiendes perfectamente el grupo de personas a los que les queda perfectamente el saco de idiotas o de idiotitas. Y sobre todo van a tomar como referencia principalmente a personas que les digan lo que a ellos les hace sentir más bonito. Van a tomar como punto de partida o como punto de llegada sin cuestionarse si realmente va el enfoque acorde a lo que pudiera suceder en la vida diaria de ellos o para la situación que estén analizando en específico. Para ellos tiene mayor peso el que una vieja que está así bien buena les diga, ¿por qué? Porque le gustó la vieja. Sí, yo sé que se escucha bien idiota, pero por ejemplo, en el caso del tema de Depp, para ellos tendría mayor credibilidad si fuera una vieja así que estuviera bien buena, la cual les dijera, es que sabes qué, lo que pasó fue que apareció un dinosaurio, pisó a nuestra pobre Depp y todo, toda la historia fue contra la pobre e inocente princesa Depp. Sería más probable a que si aquí se presenta por medio de una secuencia lógica, por medio de los elementos que debes de considerar para analizarlos o los que ya tenemos a nuestra disposición, aunque no lo creas, y eso es en su día a día. Entonces, por ejemplo, aquí para que no digan que me voy más por la parte de las mujeres o criticando más a las mujeres, aunque no lo creas, pero un idiota le va a dar mayor oportunidad de entender a la teoría o aunque no la logre comprender, aunque ni siquiera le haya puesto mucha atención, pero ¿por qué? Pues porque la dijo una vieja que está bien buena y que habla bien bonito. Yo sé que vas a decir, ¿de dónde sacas esas babosadas? Esas idioteces. Pues sí, pero por algo es una persona idiota con mentalidad idiotita. Y se llega a pasar. Así sea que
porque en su momento le hayan explicado con palabras que le hacen sentir más bonito, que lo hacen sentir menos idiota, aunque lo terminen dejando más idiota, pero como le hacen sentir que las palabras que está escuchando lo están sacando de su idiotez, pues va a seguirse haciendo idiota. Así que esa figura, ya sea porque físicamente le agrade, porque le habla bonito, porque con sus palabras le hace sentir que no es tan idiota, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Pues que el idiota le da un nivel de autoridad superior, aunque a final de cuentas únicamente lo lleve a estar todavía más idiota. Entonces, bueno, lógicamente esto nada más es, digamos, una pequeña parte, faltaría muchísimo más para entenderlo y claro que estaríamos dispuestos a hacerlo en una segunda, tercera, cuarta parte, incluso lo podríamos hacer con diversos ejemplos, pero bueno, para que este video no quede tan largo, vamos a ya finalizar únicamente con un poco más de historia de nuestra imagen que tenemos de fondo. En este caso, los tranvías de mulas revolucionaron a finales del siglo XIX la manera de transportarse de un punto de la capital a otro. Pero luego, ¿qué creen que pasó? Que con la llegada del siglo XX, pues ya las máquinas desplazaron a los carros tirados por animalitos, como en este caso. Así que en el año de 1900 hubo cambios importantes y se cambió el proceso donde eran arrastrados por animales, hay un proceso electrificado del cual les voy a platicar después. ¿Ok? Mientras tanto, con este bonito fondo que nos recuerda a la Ciudad de México, con esos tranvías que tenían su base principal en el Zócalo y de ahí iban hacia Azcapotzalco, Tacuba, Santa Fe, San Ángel, Mixcoac, Tlalpan, Tacubaya y otras partes que estaban fuera de la ciudad a trabajar y del trabajo a casa. Bueno, con esta bonita imagen finalizamos este video. Ya sabes, yo soy el Grandmaster y si te agradó, deja tu me gusta. Si no te agradó, bien específico, porque te quedó perfectamente el saco, pues también puedes dejar tu me gusta. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco y que sigan pasando excelente día.